Luis, ¿cuáles son las mejores inversiones para este 2022? Oro, plata, Bitcoin, bienes raíces, bolsa de valores. ¿Dónde puedo invertir y cómo puedo invertir? Estos son los temas que tocaremos el día de hoy, así que quédate hasta el final porque lo que veremos el día de hoy te interesa y mucho. ¡Empecemos! Repasamos las mejores inversiones de este año y las perspectivas para bolsa, bonos, invertir en vivienda, pero sobre todo, ¿qué debes tener en cuenta sobre cada tipo de activo o sobre los productos que elijas para invertir tus ahorros? ¿Cómo invertir en este 2022? En primer lugar, es recomendable ponerse en manos de un experto que nos ayude a la hora de gestionar nuestros ahorros si no tenemos mucho conocimiento sobre inversiones. Ese experto puede ser un asesor financiero que nos acompañe en todo el camino y saque la mayor rentabilidad a nuestros ahorros. Ser selectivo con tus inversiones siempre ha sido muy importante, pero en 2022 y después de todo lo sucedido durante los últimos 2 años, mucho más. El año 2020 provocó un punto de inflexión en las perspectivas de los analistas y dejó prácticamente en pausa otras preocupaciones en los mercados, como la guerra comercial entre China y Estados Unidos o las incertidumbres que rodeaban al petróleo. La crisis de la pandemia sumió a los mercados en terrenos bajistas durante varios meses, cuando la pandemia tuvo sus peores consecuencias entre la población y las economías de medio mundo se paralizaron para controlar la expansión de la pandemia. En cambio, en 2021, que ha sido el año de la reapertura y la recuperación económica gracias al avance de la campaña de vacunación, los expertos creen que el año 2022 será el de la consolidación de la recuperación. Aún así, todavía existen riesgos para los mercados financieros como la aparición de nuevas variantes y la alta inflación, que lamentablemente se mantendrá por encima de los niveles promedios. Los bancos centrales empezarán a retirar los estímulos. Estos últimos meses, donde se ha visto una cierta volatilidad en los mercados, han demostrado que más importante quizá que saber cuándo comprar es saber cuándo vender, o mejor dicho, cuándo no vender, ante momentos de pánico especialmente. Lo básico para ellos es que conozcas tu perfil de riesgo. Pero Luis, ¿dónde puedo invertir ahora mismo? En cuanto a los diferentes tipos de inversiones, de manera resumida, los depósitos siguen sin dar apenas rentabilidad y hay que ir al mercado europeo para encontrar los depósitos más rentables, aunque no sirve para batir a la inflación. Por su parte, activos de bajo riesgo como los bonos siguen con rentabilidades modestas porque de momento los tipos de intereses siguen en zonas de mínimos. La Reserva Federal sí prevé llevar a cabo subidas en los tipos en 2022, pero el Banco Central Europeo espera por lo menos hasta 2023. Por eso los expertos coinciden en que pese a los vaivenes que están produciendo a largo plazo y para esa parte del patrimonio que no vamos a necesitar a corto plazo, la bolsa sigue siendo el activo más rentable de este 2022. Por ello, una de las mejores opciones para invertir en este 2022 es aprovechar aquellas temáticas que se están poniendo de moda y cogiendo ritmo en cuanto a rentabilidad se refiere. Entre ellas podemos encontrar el ámbito de la salud, la biotecnología, etc., donde todos los avances en desarrollos médicos y vacunas han supuesto un gran crecimiento en este sector. Por otro lado, también podemos encontrar la inversión socialmente responsable, otro de los temas más recurrentes que nos permiten encontrar oportunidades de inversión en compañías con un propósito sostenible con nuestro planeta. A todo ello se suma la inversión en tecnología, que yo sé que a muchas personas les encanta, que debido a todo lo vivido durante el año pasado ha hecho situarse a este sector en la cabeza de la lista de ganancias para los inversores. Ten en cuenta que gran parte de estos sectores y otros que están surgiendo por lo que se denominan las mega tendencias están a niveles récords, o sea, a máximos históricos en la bolsa de valores, lo cual yo tendría muy en cuenta al invertir en este tipo de activos. También existe bastante avance en la biotecnología, en la lucha contra el cambio global y las tecnologías que están en el 5G. Actualmente el Banco Central Europeo estima que los precios están entre un 5% y un 15% por encima de lo que las familias deberían pagar en temas de viviendas, es decir, en bienes raíces.
La clave para invertir en 2021 y 2022, como siempre, es que estés cómodo con el riesgo que tengas en cartera y que tengas claro cuál es tu horizonte de inversión. Si no tienes, por ejemplo, para comprar un bien raíz, para comprarte una casa, un departamento, puedes invertir en el sector de bienes raíces, también en la bolsa de valores, con un monto mínimo. Puede ser, por ejemplo, en un ETF como VNQ, que es un ETF que sigue el bien raíz, o también puede ser en empresas ya consolidadas como Simon Property, como también puede ser CBRE. Entonces tú puedes escoger acciones de bienes raíces en bolsa de valores o comprarte en físico un departamento, un terreno o una casa. Yo tomaría en cuenta, como ya hemos mencionado, que el mercado de bienes raíces está un poquito alto, si no por decirlo sobrevalorado. Antes de entrar en materia, lo primero que debes hacer es asegurarte que la entidad con la que trabajas está supervisada y cumple con toda la regulación en temas de brokers para no llevarte sustos con lo más preciado que es para ti, tus ahorros. Lo segundo que debes saber a la hora de preguntarte en qué invertir este 2022 es que una cosa son los activos, que puedes invertir en bolsa, en deuda, en inmobiliario, etc. Y otra cosa es el producto a través del que lo vas a hacer, comprar acciones, un fondo de inversión, un fondo cotizado o un ETF. Si estás pensando en invertir tu dinero para sacar rentabilidad, para que te hagas una idea, estas son las rentabilidades a largo plazo de algunos activos, si miramos obviamente los fondos de inversión y algunas acciones. Estos son los datos de Inverco en noviembre de 2021. Por ejemplo, los monetarios y la renta fija, o sea, los más conservadores, en el último año han estado prácticamente planos, entre 0% y 0.85%. A un plazo de 10 años ganan entre 0.34 y 2.4.6 de la media, y a 20 años ofrece rentabilidad de aproximadamente del 1 al 2.12% anualizado, recuerden por favor. Si nos vamos a activos con mayor riesgo, por ejemplo con fondos mixtos que tienen una parte en renta fija y otra parte en la bolsa de valores, las rentabilidades del último año son mejores, entre 1.4% y 5.4%. A largo plazo, en 10 años, ganas de 1.36% y un 3.9%. Y los fondos de renta totalmente variable pura son algunos de los que se salvan de las pérdidas en el último año. Además, también suelen ser mayores sus rendimientos a largo plazo, en los últimos 10 años hasta un 13% en el caso de la renta variable internacional estadounidense. ¿Dónde invertir en la bolsa de valores? ¿Cómo invertir en la bolsa de valores? Tenemos un curso que te lo voy a dejar justamente en las pantallas finales de cómo puedes empezar a invertir en la bolsa de valores de manera segura y responsable. ¿Dónde puedes invertir en renta variable? También puedes valerte de las valoraciones que llevan a cabo los analistas de firmas de inversión. No recomiendo esto personalmente, pero es una manera de generar dinero y es importante que sepas cómo funciona. Algunos servicios como Bloomberg o FactSet o algunos de tu país ofrecen la valoración media del consejo del mercado que se considera por cualquier acción de un grupo específico de analistas, es decir, lo que consideran los expertos que deberían subir esas compañías en bolsa, pero en la versión gratuita tienen muy pocos datos públicos. En las páginas web de muchas gestoras como Renta 4 o Bankier, que lamentablemente no tengo mucha información acerca de esos brokers, podrás acceder y analizar cuáles son sus carteras modelo. Y como puedes saber, fondos de inversión simplemente quiere decir un grupo de personas que tienen tu dinero para hacer prácticamente cualquier compra de cualquier acción que a ellos les parezca. Si ganan ellos dinero, obviamente ganas vos, pero es poner, en vez de aprender tú por tus propios medios cómo analizar una acción y comprar bajo tu propio riesgo también, es pasarle esa responsabilidad a otra persona que puede o no tener razón. También puedes invertir en lo que son los dividendos, de manera, por ejemplo, en la bolsa de valores puedes invertir en Coca-Cola, en McDonald's, en QSR, en Johnson & Johnson, en empresas que te dan dividendos. Son empresas que no se mueven mucho para arriba, como por ejemplo una Apple, un Google, un Tesla, pero te ofrecen una rentabilidad de 3.5% aparte de la revalorización fijos al año. Es decir, los dividendos de 3.5% siempre te los van a pagar al año. También puedes invertir en vivienda. En cuanto al inmobiliario, todos esperábamos que las viviendas bajasen para invertir justamente en estas en 2021, pero como desde el inicio de la pandemia los precios de la vivienda se han disparado, esto es un poco complicado hacerlo a nivel ya sea de comprar o de invertir en la bolsa de valores. Tengan cuidado con este tipo de inversiones, pero siempre pueden seguir subiendo. Pero tú, Luis, ¿en qué recomiendas invertir? Yo recomiendo el modelo de Swensen. Tenemos un video, simplemente pon en YouTube modelo de Swensen.
Luis Inversión y Finanzas, el mejor modelo de inversión, Luis Inversión y Finanzas, y ahí te va a aparecer el video. Te lo voy a dejar igual en las pantallas finales. Es una parte que tienes en acciones, una parte en bonos del tesoro de tu país, una parte en bienes raíces, ya sea invirtiendo en la bolsa de valores o comprando un terreno, una parte en ETFs, una parte en acciones de otros países, por ejemplo, de países enteros, porque tú recuerda, por ETFs puedes invertir en un país entero, en la economía de un país, ya sea de China, Alemania, Brasil, etcétera. Entonces esto es igual muy importante que lo tengas en mente. Eso yo recomiendo, diversificar tu portafolio de inversiones en la bolsa de valores. No tengo mucho invertido, por ejemplo, en lo que son las rentas de tu país, es decir, bonos de tu país. Tendría bonos de Estados Unidos o de otros países más que de mi país, especialmente porque estoy en Latinoamérica y no pagan mucho. No me quiero imaginar cómo está la situación en Argentina, por ejemplo, o en Venezuela o en este tipo de países. Por favor, si vives en alguno de estos países, déjame en comentarios cómo está la situación de los depósitos a plazo fijo que se dice en Latinoamérica para justamente crecer tu capital. Simplemente, para los que no sepan, un depósito a plazo fijo es dejar tu dinero en el banco, es como prestarle al banco tu dinero y no lo puedes retirar por un periodo específico que tú y el banco han acordado, ya sea 3 meses, 6 meses, 12 meses. Obviamente, a más a largo plazo tú le prestes el dinero y lo tengas congelado, más intereses te va a pagar el banco, pero ese interés es en la moneda de tu país. Entonces ese es otro punto, tal vez a favor o en contra, no tengo la menor idea cómo está la situación en tu país, pero estos son los modelos que yo voy a seguir este 2022. El modelo de Swensen: invertir en acciones, en criptomonedas, en ETFs, acciones especulativas y criptomonedas, o sea, acciones de mucho riesgo, acciones nuevas que no tiene mucho recorrido, y criptomonedas 5 a 10% máximo de todo el dinero que tengo, y por ejemplo un 60% en acciones y un 30% en ETFs. Básicamente, si no quieres ir a ver el modelo de Swensen, eso es lo que yo haría, pero el modelo de Swensen es muy bueno y te da una rentabilidad del 10 al 15% anual. Si tú encuentras algún negocio que te dé esa rentabilidad, recuerda, la bolsa de valores no es un trabajo, a menos que seas un trader. Es una manera de no perder poder adquisitivo con la inflación y una manera de hacer que tu dinero genere más dinero. Obviamente tienes que tener otro trabajo, a menos que te dediques a esto a tiempo completo de manera profesional, pero es muy importante que tengas eso en mente. Conmigo hasta el día de hoy, espero que este video te haya aportado muchísimo valor. Les mando un abrazo, me estaba olvidando dar un puñete en la cara a este tipo. Si valoras mi trabajo y obviamente la información, acá te voy a dejar la lista de reproducción sobre el vocabulario básico de la bolsa de valores y aquí justamente el video del modelo de Swensen. Les mando un abrazo, que tengan un reparador descanso. Buenas, no tengo sombrero. Noches.